Buenas noches a todos, hermanos. Qué bueno poder estar juntos otra vez para compartir la palabra del Señor. Gracias por el tiempo de alabanza y por las oraciones. Y queda ahí el desafío de seguir poniendo todos estos temas y otros más que ya traemos como iglesia en las manos del Señor. Hoy nos toca leer el capítulo 26 del libro de 1 Samuel. Saben que algunos miércoles que me toca estamos siguiendo un pequeño estudio de lo que pasó en este libro, que cuenta un tiempo especial de la historia de Israel, que pasa desde el tiempo de los jueces, de los caudillos, a la monarquía. Y ya estuvimos mirando la vida del primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue Saúl, ¿no? Un hombre conforme al corazón del pueblo, alguien elegido según los estándares de las demás naciones, porque los israelitas miraron alrededor y dijeron: queremos tener un rey como tienen las demás naciones, ¿no? Que nos lleve a la guerra, que sea grande, que sea fuerte, que sea un hombre valiente. Y Dios dijo: bueno, quieren eso, no es un buen camino, pero si quieren, Dios les permitió tener a Saúl. Y Saúl tuvo muchas virtudes, pero también tenía grandes defectos, sobre todo en su relación con Dios. Y apenas empezar su andadura como rey de Israel, ya empezó a mostrar la hilacha y a apartarse del camino que Dios le había marcado. Así que Dios desechó a Saúl y eligió a otro hombre, conforme a su corazón, dice el texto, que fue David, ¿no? Pero en ese primer momento, David y Saúl se llevaron bien, fueron amigos. David fue un oficial importante de Saúl, pero después empezó a generarse envidia en Saúl, lo terminó intentando matar, y después David tuvo que huir, y en esto estamos, ¿no? En ese tiempo en que David es fugitivo de Saúl. El miércoles pasado, no el anterior, estuvimos mirando un capítulo donde habla la historia de David con una persona que llamaba Nabal, ¿no? A quien estuvo a punto de matar porque lo hizo calentar ahí. David y había cuidado las ovejas, toda la hacienda de este hombre por mucho tiempo, y después cuando estaban esquilando las ovejas y era tiempo de fiesta, le pidió alguna cosa para los soldados, y este hombre que llamaba Nabal, ¿no? Y que el nombre significa necio, no quiso darle, se burló de él, ¿no? Le metió el dedo en la llaga, y David reaccionó mal, y salió para matar a Nabal y para matar a todos sus criados. Pero vimos que la intervención de su esposa, que llamaba Abigail, ¿no? Con prudencia, con calma, bajó la pelota al piso, actuó como pacificadora y le hizo pensar a David, ¿no? En lo que iba a hacer, en que Dios al final lo iba a bendecir, lo iba a llevar al trono de Israel, pero él iba a llevar sobre su vida, sobre su corazón, la mancha de haber cometido un crimen, ¿no? Porque si bien Nabal había actuado mal, ¿no? Y había hecho algo que estaba bien, lo que David pensaba hacer tampoco estaba bien, era una exageración y era también hacer justicia por mano propia. Así que estuvimos deteniéndonos un poquito en esa actitud de pacificadora que tuvo Abigail, ¿no? Y qué importante, se necesitan más pacificadores en este mundo donde vivimos tan lleno de violencia y de alteración, ¿no? Y llega una época del año, no sé si ustedes lo notan en la calle, donde parece que los nervios están más a flor de piel y la agresividad de las personas parece que salta por cualquier cosa. Qué bueno es que nosotros seamos personas de paz. La Biblia dice que los pacificadores son bienaventurados, ¿no? Y que son llamados hijos de Dios. Así que es algo a lo que la palabra de Dios nos llama, ¿no? A ser personas que traten de ser equilibradas, objetivas, de hablar con mansedumbre, de responder, como dice el proverbio, con blanda respuesta para tranquilizar a las personas, ¿no? Y de transmitir esa paz que nosotros recibimos por tener al Señor Jesús en nuestro corazón. La Biblia dice que aquellos que creímos en Jesús como Salvador personal tenemos paz para con Dios, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está en nuestro corazón, que protege nuestra mente de la angustia, de la ansiedad, que nos ayuda en la tribulación, es la paz que podemos compartir. Pero hoy vamos a mirar un poquito el capítulo 26, ¿no? Esta es una historia que es muy parecida a lo que ya ocurrió en el capítulo 24, ¿no? Y alguno cuando lee el título del libro dice: pero esto yo ya leí. No, es parecido, pero no es lo mismo. Así que vamos a leer el capítulo 26, que se titula en muchas Biblias: David perdona la vida de Saúl
en Zif. Así que vamos a ir a leer el capítulo para tener en mente la historia y después quiero analizar con ustedes algunas cositas. Leo capítulo 26, versículo 1, dice: vinieron los zifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila en el oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces David pasó al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, y habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en todo Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el Señor, el Rey mi Señor, oiga ahora las palabras de su siervo, y si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel para buscar a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Así que acá tenemos el texto, seguramente para varios es una historia conocida, ¿no? Pero
interesante. Y como decía, parece como una remake de la historia del capítulo 24. ¿Se acuerdan cuando está David y sus soldados escondidos en una gran cueva que servía como redil, y de repente entra Saúl, que estaba marchando también en busca de David con su ejército? Entra el rey en la cueva, dice la Biblia, para hacer sus necesidades, y ahí en la oscuridad no se dio cuenta que estaba David. David se acercó lo suficientemente cerca como para cortar un pedazo de su manto. Tenía la oportunidad de haberlo matado y de terminar con esa injusta persecución que estaba haciendo Saúl, pero no lo hizo, porque él no quería tomar la vida de aquel que había sido elegido por Dios para ser el rey de Israel, ¿no? Y aquí, poco tiempo después de aquel momento, ¿no?, donde le perdonó la vida al rey y donde otra vez le dijo: mirá, rey, te perdoné la vida, acá tengo la prueba, ¿no? Yo no te hice nada, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saúl dijo: bueno, la verdad que estoy mal, no te voy a perseguir más. Bueno, eso duró muy poco tiempo y otra vez volvió a la persecución. Los de Zif le dijeron: a Saúl que estaba David escondido en el collado de Aquila, que es en una región montañosa, ahí en la zona de Judea. Entonces el rey agarró 3.000 soldados, ¿no?, escogidos, las mejores tropas de su pueblo, para perseguir a David, que tenía un ejército, un equipo ahí de rejuntados. ¿Se acuerdan de angustiados, deudores, bueno, gente que andaba ahí boyando, que se juntaron con David, y eran 600 hombres? Así que estos 3.000 de los mejores soldados de Israel perseguían a los 600 de David. Yo quería pensar con ustedes, porque la historia es media parecida, pero quería pensar en algunas trampas que corremos el riesgo de caer para no hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿saben? Creo que todos nosotros, o los que tenemos un recorrido en la iglesia, los que estamos aprendiendo de Dios, tenemos claras algunas cosas, ¿no? Sabemos lo que la Biblia dice, sabemos qué cosas Dios quiere que hagamos, y también algunas cosas que Dios no quiere que hagamos. Tenemos la palabra de Dios ahí, pero surgen a veces algunas cosas, algunas trampas que nos plantean dudas o confusiones, ¿no?, o justificaciones para que sí hagamos algo a pesar de que sabemos que no lo tenemos que hacer. Y esto me parece que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Porque David ya había tenido esta tentación o esta prueba de matar a su enemigo, ¿no? Y como habíamos visto en aquella ocasión, tenía muchas razones para hacerlo, porque él estaba siendo la víctima de una persecución injusta. Él había sido víctima de un intento de homicidio, ¿no?, en reiteración real, porque David le había tirado con la lanza más de una vez. Pero a pesar de todo eso, David tenía claro que él no tenía que quitarle la vida a Saúl. Dios era el encargado de hacer eso, ¿no?, como lo dice explícitamente en este pasaje. Sin embargo, a pesar de que él había superado esa prueba, ¿no?, y a pesar de que había superado también la prueba de no matar a Nabal, ¿no?, y había bajado y se había tranquilizado y había entendido las razones que le dio Abigail, ahora otra vez se enfrenta con la oportunidad de hacer justicia por mano propia, ¿no? Las circunstancias no son exactamente iguales, pero son muy parecidas. Otra vez Saúl lo está persiguiendo, después de que le dijo que no lo iba a perseguir, ¿no? Envía un ejército contra él, y ahí vemos lo que pasa. La primera trampa que yo veo es la trampa de la utilidad, ¿no? ¿Vale la pena guardarse en santidad? ¿Vale la pena obedecer a Dios? Yo no sé si alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿no? Pero seguramente, no sé si seguramente, pero quizás David se pudo hacer esta pregunta, ¿no? ¿De qué valió, ¿no?, haber perdonado la vida de Saúl ese tiempo atrás, ¿no? Yo me comporté como me tenía que haber comportado, ¿no? Hice lo que Dios me mandó a hacer, y sin embargo las cosas no salieron como se supone que tendrían que haber salido. Yo pensé que si le perdonaba la vida a Saúl se iba a entender que yo no le quería hacer ningún mal y me iba a dejar de perseguir, pero las cosas no pasaron así. Estaba pasando todo lo contrario. Y quizás a veces nos pasan cosas así, ¿no? Nosotros intentamos obedecer a Dios, hacemos algo bien, encontramos una billetera y la devolvemos, decimos: esto se le cayó, Señor, ni nos dan las gracias, ¿no? Vamos a una prueba, a un examen, estudiamos como loco y de repente perdemos, y la persona que estaba al lado nuestro copió todo y salvó. Y uno dice: ¿qué sentido tiene? ¿Vale la pena realmente
ser íntegro, obedecer a Dios, ¿no conviene a veces buscar algún atajo para alcanzar los objetivos? Después de todo, David podía decir, bueno, Dios realmente quiere que yo sea el rey, ¿no? Y Saúl ya fue desechado por Dios, así que podría hacer algo yo. Realmente me parece que, capaz que soy yo, pido perdón, pero me parece que más de una vez nosotros tenemos estos pensamientos. Aunque no nos guste reconocerlo, muchas veces podemos llegar a evaluar si vale la pena vivir en santidad. Y si es así, no seríamos los primeros en hacerlo. Hay un salmo que es el Salmo 73, donde hay un hombre de Dios que llamaba Asaf, un levita, escritor de canciones, alguien que había dedicado su vida a servir y a alabar a Dios. Y en determinado momento de su vida tiene este cortocircuito y dice, pero ¿para qué me sirve haber guardado mi vida en santidad? Yo miro mi vida y me dan palo todas las mañanas. Miro la vida de los que no hacen caso a Dios, que le consideran, ni le tienen en cuenta, y todo les sale bárbaro, ¿no? Yo me ando arrastrando, los demás van en coche. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y es interesante pensar y leer ahí toda la reflexión que hace Asaf. Pero él dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y es una tremenda declaración. Sin embargo, está bueno seguir leyendo y ver cómo Asaf empieza a mirar la trascendencia de la vida y a darse cuenta que lo que importa realmente de la obediencia a Dios no es el resultado terrenal que tienen las cosas, sino lo que viene después, ¿no? Y él se da cuenta, dice, entrando en el santuario de Dios, que aquellos que no consideran a Dios de repente pueden tener un primer tiempo ganando, pero al final, cuando se pase raya, ellos van a perecer. Y él se veía a sí mismo entrando de la mano de Dios a la presencia de Dios. Y él al final dice, todo lo que tengo, ¿no? No importa para nada, lo único que necesito, ¿no? es a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Una mirada horizontal de las cosas nos lleva a la conclusión que Asaf sacó en primer lugar, que no vale la pena obedecer a Dios, porque al final no sacamos el resultado que nosotros queríamos sacar. Pero cuando miramos todo el recorrido del plan de Dios, desde la perspectiva de Dios, ahí vamos a ver que realmente vale la pena y que es importante que nos mantengamos íntegros a Dios, porque Dios tiene su plan. Un ejemplo paradigmático es el ejemplo de José, ¿no? Conocen seguramente la historia de José, del Antiguo Testamento, que fue vendido como esclavo por sus hermanos y que llegó en su vida de esclavo a ocupar el lugar más importante de una casa de su amo Potifar. Y cuando estaba en ese lugar, bastante bien para ser esclavo, era el más importante esclavo de todos, se enfrenta con una tentación. La esposa de su amo quiere que duerma con ellos, no quiere que adultere con él. Y José, por mantenerse fiel a Dios y por negarse a hacer esa mala acción, termina acusado falsamente de violación y termina preso, zafando seguramente por un pelo de la muerte. Y uno podría mirar, si para de leer la historia ahí, ¿vale la pena obedecer a Dios? ¿Valió la pena mantenerte íntegro? Y cuando uno mira el final de la historia y ve que José desde la cárcel llega al trono de Egipto y puede librar la vida de su pueblo y la vida de su familia, uno se da cuenta que sí vale la pena. Pero a veces tenemos esta trampa de la utilidad delante, ¿no? A veces hacemos las cosas bien y no vemos el resultado que esperamos. A veces hacemos las cosas bien y nos va peor que a los demás que hacen las cosas de cualquier manera. La Biblia nos dice que tengamos paciencia, que perseveremos en agradar a Dios, porque Dios no es injusto ni para castigar ni para recompensar. Dice Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Perseverar. La trampa de la utilidad. ¿Vale la pena la integridad? Sí vale la pena, porque Dios va a dar la recompensa a su tiempo. Pero hay otra trampa más que podemos ver en el pasaje, y es la trampa de la oportunidad. Porque en este texto vemos que las circunstancias se ordenan de tal manera que todo da a entender como que Dios está abriendo las puertas para que la situación se dé así, ¿no? ¿Se acuerdan que en el capítulo 24
los soldados de David le dijeron, Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano para que lo mates, y lo puso en bandeja. Y ahora Abisai, que era el hombre que había descendido al campamento con Saúl, le dice lo mismo, Dios lo entregó en tu mano, es tu momento, matalo y terminamos con todo. De alguna manera parece que la oportunidad está del lado de David. David está en un lugar alto, dice el texto, estaba sobre un collado, el ejército de David estaba acampando en el valle y se ve que estaban en una buena posición porque podían ver que estaban todos durmiendo, pero David podía distinguir dónde estaba Saúl y dónde estaba Abner, su general, ¿no? Seguramente no tenían carpas y cosas así como vemos a veces en las películas, sino que estaban acostados en el sopi nomás. Y ahí David dice, vamos a bajar al campamento. Y pide la ayuda, la compañía de uno de sus hombres más fieles. Seguramente este hombre dijo, bueno, por fin se dio cuenta, ¿no? Se avivó. Ahora sí, vamos a terminar con todo esto, ¿no? Así que todo estaba preparado. Dice el texto que un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos, ¿no? Así que David y Abisai se infiltran en el campamento, no había guardia, no había nadie despierto, todos planchados. David llega hasta el lugar en el medio del campamento donde dormía Saúl, ¿no? Y donde estaba su general al lado, pero roncaban mal. Entonces, ese razonamiento de nuevo, ¿no? Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Y ahí se da esta circunstancia, ¿no? Al parecer, todo estaba dado para que David ejecutara su justicia por mano propia. Tenía la oportunidad, no una vez, sino 2 veces. Es más, dice Abisai, mirá, acá está la lanza con la que te tiró, con la que Saúl te tiró 2 veces. Vamos a agarrar la lanza, lo clavamos como, esos insectarios que ustedes son muy jóvenes muchos, ¿no? Lo dejamos acá clavado en la tierra de un solo golpe. La pregunta es, ¿no? ¿Son las circunstancias una guía fiable para nuestras decisiones? ¿Toda oportunidad que tengamos para hacer algo significa que Dios lo aprueba? O lo contrario, ¿no? Que surja un obstáculo para hacer algo implica que Dios nos está diciendo que no hagamos eso. Yo es una duda, una cosa que siempre me llama la atención, es la capacidad que tenía el apóstol Pablo, por ejemplo, de poder discernir eso, ¿no? Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses y dice que él había querido ir una y otra vez, pero Satanás lo había estorbado. Y después, en otro lugar, se nos relata en Hechos capítulo 16 que Pablo quería ir a predicar en un lugar y dice, el Espíritu no me lo permitió. Y yo digo, ¿cómo sabía Pablo cuándo era la obra del enemigo que estaba impidiéndolo y cuándo las circunstancias eran una guía de Dios para que no pudiera hacer determinada cosa? A veces tenemos esas dudas también, ¿no? Si uno pierde un examen como pensábamos recién, a pesar de haber estudiado mucho, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que estudiar esa carrera? O si me hacen una entrevista laboral y no me llaman, ¿quiere decir que no tengo que trabajar? ¿No? O al contrario, si una gurisa en el trabajo, en el estudio, me da corte, ¿no? Y se ríe de las pavadas que digo, ¿quiere decir que tengo que avanzar con ella aunque no sea cristiana? Tenemos que tener cuidado porque no siempre las puertas que se abren las abre Dios, ¿no? Y a veces tenemos oportunidad de hacer cosas que no son precisamente las cosas que Dios quiere que hagamos. Así que no podemos confiar solo en las circunstancias o solo en las oportunidades que tenemos para hacer alguna cosa. Tenemos que tener una relación personal con Dios para poder saber qué es lo que está pasando y si lo que está pasando está conforme a su palabra, ¿no? El apóstol Pablo seguramente no se basaba solamente en las circunstancias y mirá, no hay más pasaje para ir para allá, por eso no tengo que ir, sino que conocía a Dios, tenía relación con Dios y eso le ayudaba a interpretar las cosas que pasaban para buscar la guía del Señor. Es cierto que el Señor se mueve y algunas cosas nos van mostrando su voluntad, pero no podemos depender solamente de eso para saber qué es lo que Dios quiere, porque si no, corremos el riesgo de ser engañados y de pensar que Dios nos guía en un momento para un lugar y en otro momento para otro lugar, que la voluntad de Dios es hacer aquello y al otro día la voluntad de Dios es otra cosa y Dios no actúa de esa manera. Tenemos que tener cuidado
con la trampa de la oportunidad. No todo lo que reluce es oro, ¿no? Como decía, no toda puerta que se abre es una puerta que Dios abre, ¿no? Conozcamos la Escritura, ¿no? Cuando Jesús se enfrentó a la tentación en el desierto, salió victorioso porque conocía la Escritura, ¿no? Era hijo de Dios, pero salió victorioso porque conocía la Escritura y podía decirle al diablo, eso no es así, está escrito otra cosa, ¿no? Y poder refutar los argumentos del enemigo con la palabra de Dios. Decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Hay mandamientos que están muy claros en la palabra de Dios y si los conocemos no nos vamos a equivocar. Hay otras cosas, como se comentaba el otro día acá, que de repente no son tan claras, que tienen algún matiz opinable, ahí tenemos que buscar la guía de Dios. También dice David en el Salmo 25, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Así que ya vimos dos trampas, pero hay otra más, trampa que nos puede hacer equivocarnos en cuanto a la voluntad de Dios, que es la trampa de la formalidad. Porque una de las cosas diferentes de este episodio con respecto al del capítulo 24 es que en aquel momento los hombres le decían a David, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Viste cómo le dicen los uruguayos a un defensa cuando se le va el delantero? Bueno, así le decían, mátalo, ¿no? Pero era literal. Pero ahora, ¿qué decían? ¿Qué decía Abisai? Le dice, déjame que yo lo mato. Vos no querés tocarlo porque a vos te parece que está mal matar al ungido de Jehová, lo mato yo, escúchame. Agarro la lanza, como decíamos recién, con la que él te tiró, lo clavo en la tierra, en silencio, una muerte sin dolor, y terminamos con todo. Formalmente, David podía decir que él no había matado a Saúl. Pero la Biblia nos enseña que a Dios lo que le interesa no es la forma, sino la esencia. Si ustedes recuerdan las palabras de Jesucristo, constantemente luchaba contra esta mentalidad que tenían los fariseos de su tiempo, ¿no? Porque para ellos era al revés, para ellos lo importante era la forma y no la esencia. Por eso decía Jesús, para ustedes si viene alguien y jura por el templo no es nada, ahora si jura por el oro del templo ahí se complica, ¿no? O si los padres de algunos de ustedes están pasando necesidad, pero ustedes le dicen, mira, yo todo lo que tengo es consagrado a Dios, entonces ya no tiene que ayudar al padre, a pesar de que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Las tradiciones de ustedes, las formalidades de ustedes invalidan la ley de Dios. Y yo lo que quiero, dice Dios, es misericordia y no sacrificio. Lo que yo quiero es el corazón y no la exterior, el ritual o las cosas que solamente se hacen de la boca para afuera. Y acá David podía haber actuado de esa manera, podía haber dejado que Abisai matara a Saúl, ¿no? Él podía decir, yo no lo fui, yo no fui, no hice nada, fue él, y liberar su responsabilidad formalmente, pero en esencia él iba a ser el culpable de aquella muerte. Y eso lo podemos confirmar porque más adelante, en 2 Samuel, cuando David envía a Urías Eteo a la muerte, ¿se acuerdan de esa historia? Hace una carta para que lo pongan en lo más recio de la batalla y lo dejen solo, ¿no? Cuando Natán va a reprender a David, le dice, vos mataste a Urías Eteo con la espada de los amonitas, ¿no? Así que no importa tanto el autor material, sino importa la esencia, ¿no?, de lo que hacemos. Y a veces a nosotros nos gusta hacer este tipo de cosas, no tercerizar el pecado. Y decir, bueno, yo en realidad no lo robé, yo lo compré en la feria, ¿no? Yo en realidad no mentí, yo repetí lo que dijo fulano, así que yo no tengo nada que ver. Y esas cosas que hacemos a veces cambiándole el nombre a los pecados, diciendo, no, yo no estoy chismeando, estoy compartiendo motivos de oración. Bueno, Dios lo que mira es el corazón, ¿no? La humanidad, desde el principio de su historia, ha intentado hacer aparentar como que la culpa la tiene otro, ¿no? ¿Se acuerdan? La mujer que me diste, vos fue la que me compartió y yo comí, pero yo no agarré el fruto. Nunca funcionó y no va a funcionar. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es no caer en la trampa de la formalidad, ¿no?, y tener cuidado, ¿no?, con lo que Dios nos pide, porque Dios es el que quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y la última cosa, la trampa de la legitimidad,
Porque David podía decir que tenía legítimo derecho de defender su vida, ¿no? Él estaba siendo víctima de una persecución que seguramente, si se prolongaba en el tiempo, iba a terminar con su muerte, porque la gente que estaba en alrededor, muchos siervos de Saúl, avisaban a Saúl donde él estaba, lo perseguían por todas partes, así que su vida estaba en un peligro real y serio, ¿no? Y él podía haber dicho, bueno, yo tengo derecho a defenderme, a mí me están persiguiendo sin causa, así que si yo mato a Saúl, lo que estoy haciendo es ejercer mi legítima defensa. Después de todo, el que me está buscando, ¿no? El que empezó la pelea fue Saúl. Y bueno, David había hecho todo lo posible por llevarse bien con Saúl, pero él no había dado corte, no había seguido persiguiendo, le había perdonado la vida una vez y había dicho que no lo iba a hacer más y lo sigue haciendo, ¿no? Son todos como argumentos que podían acumularse en la mente de David para decir, yo tengo derecho de hacer esto. Pedro, ¿se acuerdan? Pedro en Mateo capítulo 18 formuló una pregunta parecida. Dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿No? Ya lo perdoné una vez, lo perdoné 2 veces, ¿no? Dijo que no le iba a hacer más, lo hizo de nuevo. ¿Cuántas veces? ¿No? ¿No tengo legítimo derecho a reaccionar? ¿No tengo derecho a responder cuando me insultan? Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que perdonar sin llevar la cuenta del perdón. El amor no lleva la cuenta del perdón. Y Jesús le dijo a Pedro en aquella ocasión, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Como para decirle a Pedro, mira, no tiene sentido andar haciendo cuenta, ¿no? El perdón es algo que nosotros tenemos que hacer con los demás, de la misma manera en que Jesús nos perdonó a nosotros, ¿no? Sin límite y sin reproche. En el Sermón del Monte Jesús enseñó a los que le oían y a nosotros a poner la otra mejilla, como conocemos popularmente la frase. Dice Mateo capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Y la idea del Señor es que uno rehúse a tomar venganza por mano propia, a no devolver el mal por mal, el insulto por el insulto, la agresión por la agresión, el golpe por el golpe. No quiere decir que uno se deje dar una paliza, no es la idea de Jesús, no es que uno tenga que ser un cosito que se quede ahí mientras le pegan, ¿no? Y que no haga nada, pero sí en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, que no seamos esas personas que constantemente están devolviendo con enojo y con ira las agresiones que recibimos de los demás. Dice Pablo en Romanos capítulo 12 que no tenemos que pagar a nadie mal por mal y que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para procurar lo bueno, para tratar de vivir en paz con todas las personas, que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para vencer el mal con el bien, orando por los que nos persiguen, haciéndole el bien a los que nos hacen mal, porque esto es lo que Dios hizo por nosotros en primer lugar. Y ser testigos de Dios también implica actuar de esa manera. A veces nos hacen cosas, ¿no? Nos ofenden, nos atacan, nos injurian, dicen cosas mentirosas sobre nosotros, ¿no? Afectan nuestra reputación, nuestro testimonio, pueden pasarnos cantidad de cosas. Y vamos a sentir que tenemos el derecho legítimo de defendernos, ¿no? De insultar, de pegar o de devolver con las mismas armas, y quizás en mayor proporción, el daño que nos hicieron. Pero la Biblia nos dice que no caigamos en la trampa de la legitimidad, que dejemos las cosas en las manos del Señor, porque el Señor es el que es el juez justo, ¿no? Dice el Santiago que la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Si nosotros hacemos algo por eso, vamos a meter la pata. Dejemos que Dios haga justicia. Dice el propio David en el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que dice que tenemos que dejar que Dios se encargue. Deja la ira
y desecha el enojo. No te existes en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es una historia interesante, que nos sirve para reflexionar estas cosas. Al final de la historia vemos cómo David otra vez le expone a Saúl su inocencia, ¿no? Le dice, otra vez tuve ocasión de matarte y no lo hice. Estuve al lado tuyo, tenía mi lanza, tu lanza en mi mano y no quise hacerte daño porque valoré tu vida, porque sos el ungido del Señor. Y Saúl una vez más reacciona diciendo, tenés razón, sos más justo que yo, ¿no? Arrepentimiento, otra vez humillación, otra vez se va, y se va reconociendo que David iba a hacer cosas grandes, ¿no? Dios va a prosperar tu camino, dice, ¿no? Así que Dios te bendiga, eres bendito de Jehová, ¿no? Y bueno, se va Saúl y lo deja David, y esa sí que va a ser la última vez, porque ya después de eso Dios va a hacer justicia y va a quitar de en medio a Saúl, este hombre que se había alejado tanto de Dios. David había dicho, si no le llega la hora, ¿no? Si la biología no hace su trabajo, o si llegando a la batalla alguien lo mata, yo no voy a tocar al hombre que Dios escogió. Así que Dios lo va a hacer, ¿no? Y David va a llegar al trono de Israel habiendo cumplido lo que Dios quería, ¿no? Y habiéndose mantenido íntegro, sin ensuciar sus manos más allá de lo que debería. Que Dios nos ayude para que nosotros también podamos tener esta sabiduría y evitar las trampas que a veces nos quieren hacer salir del camino que Dios tiene para nosotros. Buenas noches.